El libro de Romanos nos deja dos extractos muy específicos para el día de hoy. Que a la letra dicen, si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. ¿Cómo están, queridos amigos? Me da gusto que se hayan tomado un tiempo para acompañarnos en un nuevo episodio de Déjame que te cuente 7. Llama a la familia, al vecino, pónganse cómodos, que ya empezamos. Eso es Déjame que te cuente 7. Recuerda que estamos conociendo, descubriendo a Dios a través de la labor de las personas en servicio a la iglesia. Hoy toca el turno al departamento de escuela sabática. Entre los feligreses también se le conoce como el corazón de la iglesia. Vamos allá. Bienvenida, Rosy, a este nuevo capítulo de Déjame que te cuente 7. Me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación. Platícanos cómo estás. Hola, Iván, muchas gracias. Estoy muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a este programa. Mira, déjate platico un poquito de cómo va a estar esta secuencia. Te voy a lanzar 7 preguntitas, pero antes me gustaría que me platicaras un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Cuántos años llevas en la iglesia? ¿Y actualmente en qué te estás desenvolviendo en la iglesia? Platícanos un poquito. Ok, yo me llamo Rosailda Pérez Leija. Soy originaria de aquí de León, Guanajuato. Pues llevo desde que nací. Tenía 1 año cuando mis papás conocieron el Evangelio. Se bautizaron y pues ya de ahí en adelante pues llevo todo lo que llevo de vida de adventista. Me dedico al comercio de una manera profesional junto con mi familia y en la iglesia el cargo que desempeño ahorita soy directora de escuela sabática. Me parece muy interesante eso que mencionaste de escuela sabática. Ahorita vamos a platicar sobre ese cargo. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. Espero que estés lista. Lista. Muy bien. ¿Qué es escuela sabática y más o menos en qué consiste el cargo que desempeñas y qué edades están involucradas en la iglesia? Escuela sabática es el departamento donde comprende, es dentro de la iglesia adventista y comprende edades desde que naces hasta que mueres. Porque, fíjate, se divide en departamentos. Los departamentos son de 0 a 3 años está el departamento de infantes, de cuna, perdón. De 4 a 6 años está el departamento de infantes. Luego seguimos, de 7 a 9 años está el departamento de primarios. Seguimos de 10 a 11 años el departamento de menores. De 12 años a 13 años el departamento de intermediarios o adolescentes. De 14 a 15 años aproximadamente el departamento juvenil. De 16 años hasta 35 años el departamento de jóvenes. Eso en cuanto a ministerio infantil y juvenil. De ahí nos seguimos de 35 años hasta 100 o hasta donde se pueda, es el departamento de, o las clases de adultos. Y esas clases se dividen por maestros. Ellos tienen clases en la iglesia de Echeveste. Por ejemplo, puede haber desde 2 clases hasta 20, 30, 40 clases, dependiendo de la cantidad de miembros de la iglesia a la que pertenezca. En la iglesia de Echeveste, pues es una iglesia pequeña, así que solamente contamos con 4 clases. Muy bien. Me pareció muy interesante toda esta cuestión de las edades que mencionas en el departamento de escuela sabática, pero tengo una duda. En tu equipo de trabajo, ¿quiénes son los que conforman todo este equipo? Ok. Mi equipo es primero el director de escuela sabática, tu servidor. Después sigue el subdirector. Están también los secretarios. Secretarios sí son los que sean necesarios. En esta ocasión contamos con 3 secretarios en la iglesia. Está la directora de ministerios infantiles, ministerio infantil. Está también uno de fondo de inversión. Y pues los 4 maestros de escuela sabática que imparten las clases. Muy bien, entonces los secretarios son como la parte administrativa, los docentes o maestros son los que atienden a los grupos que habías mencionado en un principio y me habías mencionado el último, ¿cómo se llamaba? De fondo de inversión. Me quedó un poquito de duda sobre el fondo de inversión, platícanos un poquito más de ello. El fondo de inversión
es hacerte socio con Dios. Es poner un bien, poner a un hijo, poner cualquier cosa que tú quieras que sea próspera, de socio a Dios, y lo que tú pongas se va a dar. Por ejemplo, yo cuando mis hijas estaban chicas, se enfermaban muy seguido, muy seguido, y pues que se enfermaran conllevaba a llevarlos al doctor, comprar la medicina, y pues el padecimiento de estar viendo a tu hijo sufrir, tú no puedes dormir por estar cuidándolo, no rindes al 100. Decidimos invertir con Dios, mi esposo y yo. Decidimos poner la cantidad que más o menos nosotros vimos que era lo que gastábamos al mes en el doctor y medicina. Entonces, esa cantidad la damos el segundo sábado de cada mes. Es el sábado especial del fondo de inversión. Ahí fue increíble porque pasó un mes, 2 meses, y de pronto nos dimos cuenta que nuestras hijas ya no se enfermaban. Entonces, eso pasa, así de maravilloso es el fondo de inversión. Y así, si tú ves que tu árbol, tienes un árbol frutal y no da fruto, ponlo en fondo de inversión, da cierta cantidad a Dios, cada segundo sábado de cada mes, el árbol va a dar fruto, va a dar fruto. Prueben a Dios y verán que va a dar fruto. Interesante, es como una especie de encomienda. Sí. Muy bien, volviendo al tema de escuela sabática, me gustaría que me platicaras un poquito de cuáles son las funciones, actividades que realiza la escuela sabática en un sábado cualquiera, o inclusive entre semana, porque tengo entendido que también entre semana hacen algunas actividades. Sí, las actividades básicamente de escuela sabática es el evangelismo, la espiritualidad. Promueve principalmente eso. Tenemos pues la actividad de grupos pequeños, junto con el Ministerio de Ministerios Personales. La clase de escuela sabática que te mencionaba va a su casa, hacen su reunión en casa de otros temas diversos, que también tienen que ver con el evangelismo, y eso fortalece lazos, aparte de conocer un poco más acerca de Dios. Tenemos otra actividad como los días de campo. En estos días de campo, toda la iglesia nos trasladamos a un lugar apartado de la ciudad, al campo, literal, y tenemos nuestras actividades, todas las actividades, desde las clases de los niños que te mencionaba, las de los jóvenes, nuestro culto, tenemos actividades para jóvenes. Es un sábado totalmente espiritual y de reavivamiento. Tenemos otras actividades como las comidas, cada cierto tiempo. Cada que tenemos una comida, puede ser cada 3 meses, resulta que todos traemos nuestra comida, la ponemos en una mesa, hay unas personas que se encargan de repartirla y todos comemos, convivimos, y esa actividad es muy bonita y muy enriquecedora. Pues, ¿qué otras actividades te puedo decir que tenemos? Por ejemplo, lo del estudio semanal. Tengo entendido que la escuela sabática también como que dirige esa parte del estudio semanal que le dedique los miembros de iglesia en cuanto a su espiritualidad. Por ejemplo, el cuadernillo de escuela sabática, ¿qué es lo que estudian ahí? Así es, en cuanto al registro semanal, llevamos el registro de todos los hermanos de la iglesia. En ese no solamente ves si la persona asistió o no asistió, sino qué tanto está estudiando, si está repartiendo literatura, si está haciendo el bien a la comunidad. Eso viene siendo un termómetro para la iglesia, porque ahí vamos viendo si la iglesia va creciendo o se estancó, o si vamos por buen camino. Entonces, esa es una herramienta básica de escuela sabática. Me imagino que a partir de ahí vienen como distintas estrategias para decir, ok, mi iglesia no está estudiando los 7 días, está bajando el evangelismo, por ejemplo, y me imagino que como directora tienes que sentarte con tu mesa directiva y decir, ¿sabes qué? Hay que hacer estrategias para reavivar esta iglesia.
¿Cada cuándo haces tu junta con tu directiva? Lo ideal es que se haga el manual de iglesia. Tenemos un manual de iglesia. El manual de iglesia dice que dos horas al mes debería de reunirse la directiva completa, o cada trimestre. Entonces nosotros lo hacemos cada trimestre aproximadamente. Muy interesante, entonces es un proyecto. Tú mencionabas que era como un termómetro para saber cómo va la espiritualidad de la iglesia. Pues muy interesante, nos has platicado y nos has dejado un gran panorama de esto. Vamos con la siguiente pregunta. Mira, la siguiente pregunta va más como una curiosidad personal. He escuchado por ahí que dicen que la escuela sabática es el corazón de la iglesia. Dime, ¿qué significa eso? Sí, tienes razón. Yo también por mucho tiempo lo escuché, pero hasta que eres director de escuela sabática te das cuenta. La escuela sabática lo que tiene es que es totalmente, como te lo mencionaba, totalmente evangelístico. Entonces eso hace que agarra a todos, desde que naces hasta que mueres. Entonces, con toda la gente puedes hacer evangelismo. Desde los departamentos les estamos enseñando el amor de Cristo, cómo pueden compartirlo con Cristo. Los adultos en la clase, el maestro enseña a los alumnos, se para al frente de ellos, les enseña, los instruye y los motiva a ser ellos discípulos, porque recordemos la gran misión, que es ir y hacer discípulos. Por eso es el corazón, porque de ahí, justamente mencionaste hace rato acerca de las tarjetas de registro. Ahí llevamos un registro. Sabemos cómo, si estamos haciendo la obra, porque esa fue la misión desde el principio. Y nuestro gran jefe o nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Y Él, primero, Él hizo las cosas. Él se acercó a la gente. Y eso es lo que hace un maestro, se acerca a sus alumnos. Los conoce. El maestro no solamente les enseña o los va guiando por el estudio de la Biblia, los conoce, son su familia. Unos a otros sabemos si faltó alguien, si está enfermo, o si está, pero le ves la cara triste, y te puedes acercar y hacer oración con él o preguntarle qué le pasa. Y él, con la confianza de que ya somos familia, puede contar, puede hablar, porque no a cualquiera le cuentas tu sentir. Entonces, eso hace que seamos una gran familia. Y de ahí parte que, bueno, ya tenemos el registro, ya tenemos la clase, y el maestro nos va motivando a enseñarlo a los demás. Hay diferentes maneras, porque no necesariamente los que son buenos para tocar puertas, no todos somos buenos para tocar puertas, no todos somos buenos para dar una fe de Jesús, no todos somos buenos. A veces tu evangelismo es brindar la sonrisa al que está frente a ti, cuando te subiste al camión para ir a tu trabajo, para ir a tu escuela. El evangelismo es totalmente amplio. En las clases de escuela sabática te dan las herramientas de tal manera que alguna vez recuerdo a un maestro que dice, uno de los maestros de escuela sabática, que estábamos en su clase, y menciona: tú estás haciendo evangelismo cuando sales y barres tu calle y ves que la del vecino pues todavía no la barre. Al tú barrer su parte, estás siendo un buen cristiano, estás haciendo evangelismo, está viendo que tú eres diferente. Uh-huh. Y por eso es lo hermoso de escuela sabática, de que sea el corazón, porque es así como empezamos esto. El corazón, porque nos motiva a todos a trabajar de una manera o de otra. Y también la parte de la convivencia que tú mencionabas, los eventos, sí. Se juntan, se conocen más, uh-huh. Checan cuáles son los talentos de cada uno de ellos y se motivan a servir a Dios. Exacto. Y como conocen los talentos de cada uno, como somos tan allegados, nosotros como directiva
podemos aprovechar esos talentos, esas habilidades y pues usarlas para el beneficio de la obra. Muy interesante. Y fíjate que hay algo que te quería preguntar y es la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que estudian durante cada día de la semana? Yo sé que es la palabra de Dios, pero ¿tienen algún cuadernillo, algún tipo de cuaderno de actividades, un libro? No sé si te gustaría platicar de eso. Sí, de hecho traigo mi lección de escuela sabática. Ese es el cuaderno, el folleto que estudiamos. En este folleto nos dice día a día lo que debemos de estudiar. La escuela sabática promueve el estudio diario de la Biblia. En esta escuela sabática vienen temas que personas calificadas nos dan un tema y lo desarrollan y nosotros nada más vamos siendo guiados y vamos encontrando, respondemos aquí en este folleto, vienen preguntas, las respondemos, nos hacen reflexionar. Y otra cosa, nos ponen una manera, dice, ¿tú qué harías en una situación así? Entonces, y a veces te dicen, no me la respondas, es para ti, para que tú reflexiones y eso está muy bien, eso se me hace muy dinámico. No, y aparte, bueno, yo como soy profesor, creo que ese es como un libro didáctico para que también se vayan, pues digamos, participando con preguntas y respuestas. Sí. Y hay algo interesante, ese libro es mundial, ¿no es así? Así es. El mismo cuaderno que estudiamos aquí en la iglesia de Cheveste es el mismo que estudian en todas partes del mundo. Si tú alguna vez, no sé si has salido alguna vez en sábado, que has estado en sábado en otra ciudad o en otro país, se estudia el mismo folleto, la misma clase, el mismo día. Sí, es el mismo, exactamente el mismo. O sea, podrían decir, bueno, el que salió el trimestre pasado es el que están estudiando. No, el mismo, lo estudias aquí, están allá, sincronizados. están sincronizados. Muy bien, interesante. Fíjate que me gustaría que profundizáramos un poquito más en lo que me habías dicho. Y la pregunta dice, ¿qué otras actividades se evalúan en este departamento? Tengo entendido que se evalúa el estudio de la Biblia, que ya lo hemos mencionado, y también la parte del evangelismo. Platícanos un poquito más. Claro que sí. En la tarjeta de registro que te había mencionado, tenemos que registrar, los alumnos tienen que registrar, todos tienen que registrar los estudios bíblicos que se han impartido. El estudio de la Biblia, cuántos días estudiaron su lección, la lección que te había comentado, si entregaron alguna despensa, también su fidelidad en las ofrendas. Eso es lo que se evalúa también. Pues es prácticamente lo que me mencionabas, es como una especie de termómetro y se evalúa todo. Y creo que eso es lo que hace que la iglesia esté más al tanto de las necesidades de los hermanos y cómo van. Y ya se puedan apoyar entre ellos. Muy interesante. Entonces tienes una labor muy interesante, es mucha responsabilidad, ¿no crees? Así es. Y podemos equivocarnos, nos hemos equivocado en varias ocasiones, pues somos humanos, ¿no? Pero tenemos al anciano, una persona que está al pendiente de eso, tenemos el manual de iglesia, donde nos allegamos a él y vemos en qué estamos errando o qué es las herramientas que nos hacen falta para continuar por el camino correcto y llevar a los hermanos a un encuentro personal con Cristo y a decidir ellos llevar las cosas por convicción. Muy bien, me parece excelente. Vamos con la última pregunta, espero que estés lista ya para cerrar este capítulo. Okay. Esta pregunta es más personal y es la última pregunta. Yo sé que haces mucho por la iglesia y que esta invitación fue a inicio de año, cuando te dieron este cargo, y sé que probablemente tú pudiste haber dicho que no, pero te pregunto, ¿por qué haces todo esto? ¿Por qué haces toda esta cuestión de ser director de escuela sabática? Hago esto por amor a Dios y por amor a mis hijas. ¿Sabes que es bien importante dejarles un buen legado, un buen ejemplo, para que ellas quieran servir a Dios? Es muy fácil haber dicho que no, porque sí lleva mucho tiempo de preparación, pero
el simple hecho, ellas son parte de mi equipo. Tengo 3 hijas y las 3 me apoyan junto con mi esposo. Entonces, que ellas lo hagan por convicción, ver a ellas que también se desempeñan en otros cargos aquí dentro de la iglesia, es una satisfacción muy grande, porque me hace pensar que mis hijas se están preparando para la segunda venida de Cristo. Y no solo se están preparando ellas, sino que están preparando a otros. Tienen ese deseo de servir a Dios y de hacer su voluntad, poniendo sus dones y sus habilidades al servicio de Dios, así como lo he hecho toda la vida. Aparte, tengo otra motivación. Yo vi a mi mamá hacerlo. Yo vi a mi mamá desde que yo estaba chiquita, verla en los departamentos infantiles, cómo preparaba su clase, cómo me encantaba que me contara las historias. Todo eso hizo que yo tuviera ese deseo de yo también conocer a ese Dios y querer servir así como mi mamá también sirvió. Mi papá también fue un gran servidor, un gran misionero. Entonces mi papá ya no está. Y tengo una esperanza muy grande, que es verlo nuevamente en el reino de los cielos. Por eso lo hago. Yo quiero estar con mi papá. Yo quiero encontrarme con mi papá. Y quiero que otras personas también se acerquen y lo encuentren a Dios y encontrarnos allá en el cielo. Ese es mi deseo. Por eso lo hago. En el libro de Hechos podemos encontrar una cita bastante interesante. Te pido que me acompañes al capítulo 2, versículo 47 del libro de Hechos. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. La escuela sabática es un lugar en donde se pueden encontrar las herramientas necesarias para compartir el amor de Dios en diferentes ámbitos de nuestra vida. Puede ser la escuela, puede ser el trabajo, puede ser con el vecino, en diferentes lados. Y con base a ello podemos encontrar otra cita de la hermana Elena de White en su libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática, que dice de la siguiente manera: la escuela sabática es una importante rama de la obra misionera, no solo porque da a jóvenes y ancianos un conocimiento de la palabra de Dios, sino porque despierta en ellos el amor por sus sagradas verdades y el deseo de estudiarlas por sí mismos, y por sobre todo les enseña a regular sus vidas por sus santas enseñanzas. Gracias por acompañarnos y te invito a que nos acompañes en un próximo episodio de Déjame que te cuente.